En este tutorial se explicará e interpretará el concepto de aceleración mediante la solución de un primer ejercicio. Partamos del concepto de aceleración. Dice que es la razón de cambio de la rapidez media con respecto al tiempo. Para interpretar este concepto vamos a tener en cuenta un ejemplo de una ambulancia que parte desde un hospital de una primera ciudad y se dirige a un hospital de una segunda ciudad. La fórmula de la aceleración nos está diciendo que es una razón y en matemáticas este término significa división. ¿Entre quiénes? Entre el cambio de la rapidez media, o sea, la rapidez final menos la rapidez media inicial, dividida por el cambio del tiempo final con respecto al tiempo inicial. Generalmente se trabaja con estas convenciones, en donde la rapidez media final se identifica como velocidad final y la rapidez media inicial como velocidad inicial. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre el movimiento y las clases de movimiento, la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, también ejercicios sobre rapidez media y velocidad media. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de todos los tutoriales que se van subiendo a este canal. Averigüemos la aceleración que desarrolla esta ambulancia. Cuando sale del primer hospital está detenida o quieta, por eso su velocidad inicial es de 0 km/h. También en ese momento se va a empezar a cronometrar el tiempo, o sea que está en 0 horas. Al final del recorrido, cuando llega al hospital de la segunda ciudad, arriba con una velocidad final de 90 km/h y tardó 3 horas. Al tener estos datos se pueden reemplazar en la fórmula. Aquí está la velocidad final menos la velocidad inicial y dividida por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta operación nos da como resultado 90 km/h dividida por 3 horas. La división de los valores da como resultado una aceleración de 30. Para los que se inician en el estudio de la física es muy importante que tengan en cuenta las operaciones de las unidades, porque son fundamentales en la interpretación de todos los conceptos que se trabajan en la física. Realicemos la operación entre estas unidades. En el numerador está km/h y en el denominador está horas. Estas unidades las podemos representar en fraccionario, colocándole como denominador 1. Para realizar la operación entre estos dos fraccionarios se tiene en cuenta que al dividir dos fracciones se multiplican el numerador de la fracción que está en el numerador por el denominador de la fracción que está en el denominador. Luego se multiplican el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. También se dice que es el producto de extremos por el producto de medios y se obtiene como resultado km/h igual a kilómetro y hora por hora igual a hora al cuadrado. Con esta información hemos logrado averiguar que esta ambulancia se movió con una aceleración de 30 km/h al cuadrado. Este resultado lo vamos a interpretar para comprender mejor el concepto de aceleración. Este resultado también lo puedo indicar en la siguiente forma, que horas al cuadrado es lo mismo que decir hora por hora. En otras palabras, quiere decir que esta ambulancia durante todo el recorrido desarrolló una aceleración de 30 kilómetros sobre hora por hora. O sea, que cambió su rapidez media o velocidad en 30 kilómetros
de hora en hora, es decir, por cada hora. En estas imágenes podemos interpretar mejor ese concepto. Cuando la ambulancia va a partir del primer hospital, está quieta, o sea que la velocidad es de 0 kilómetros y el tiempo es 0 horas. En la primera hora, como la aceleración es de 30, quiere decir que cambia la velocidad de 0 a 30 kilómetros por hora. A la segunda hora del recorrido, la velocidad aumenta otros 30 kilómetros, o sea que en este momento lleva una velocidad de 60 kilómetros por cada hora. Y en la tercera hora, o sea, cuando llega a la segunda ciudad, la velocidad aumenta en 30, 60 más 30, en este caso es de 90 kilómetros sobre hora. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparece un enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Los invitamos a que observen el próximo tutorial en donde se explicará un ejercicio cuando la aceleración da con signo negativo. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.